a un nuevo noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en el Tribunal de Garantía de Puente Alto, lugar donde se realizan las formalizaciones de las comunas de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Desde acá los invitamos a revisar titulares. A 4 años del accidente del Casa 212 en Juan Fernández, investigación está paralizada por recurso en el Tribunal Constitucional. Jorge Sáez asumió como el nuevo secretario de la Corte Suprema. A poco más de 4 años del accidente aéreo en Juan Fernández, el proceso judicial lleva 8 meses paralizado debido a un recurso presentado por la defensa de los funcionarios FACH ante el Tribunal Constitucional. En la siguiente nota les explicamos por qué la justicia no puede continuar con este juicio hasta que el TC se pronuncie. A 4 años del fatal accidente aéreo del Casa 212 en Juan Fernández, la causa está paralizada hace 8 meses por un requerimiento de la defensa de los oficiales de la FACH ante el Tribunal Constitucional. La razón, un recurso de inaplicabilidad que busca eliminar los cargos de incumplimiento de deberes militares. Y eso motivó que se paralizara la causa en virtud de lo resuelto por dicho tribunal que lo paralizó. Esa es la razón. Y se han sucedido otros recursos, luego del primero, otros recursos de inaplicabilidad que han ido produciendo el mismo efecto. Por lo tanto, hace ya varios meses que no tengo la causa en mi poder. El artículo 93 de la Constitución Política de 1980 señala que las funciones del Tribunal Constitucional se centran en controlar y resolver, entre otras materias, la constitucionalidad de los procesos de los tribunales de justicia y la declaración de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de un mandato legal. Aquí se enmarca su intervención en el caso del accidente aéreo de Juan Fernández. Tiene facultades, y desde luego las ejerció en este caso, para paralizar la tramitación de la causa en la que incide el recurso planteado. En este caso, el recurso se plantea por estimar las defensas que existen deficiencias técnicas en el delito que se imputa. Pese a exigir la responsabilidad de los oficiales de la FACH, el abogado de familiares de víctimas del accidente aéreo, Alfredo Morgado, reconoce la legitimidad de la intervención del organismo estatal. Ahora, en materia de constitucionalidad de normas, tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Y desde esa perspectiva, desde esa óptica, el que hoy en día se haya recurrido ante el Tribunal Constitucional está enmarcado en lo que es las reglas del juego de un Estado de Derecho democrático. En el caso particular del accidente del Casa 212, existen vacíos en las imputaciones que obligaron la intervención del órgano encargado de proteger el principio de supremacía constitucional. Porque si uno se fija en la figura penal, dice que el que incumpliere obligaciones, deberes militares, pero no precisa cuáles son. Y ahí es donde está el problema. Y por eso es que han recurrido al Tribunal Constitucional. El recurso de inaplicabilidad del incumplimiento de deberes militares ya ha sido tramitado en otras oportunidades por el Tribunal Constitucional. Y esta misma materia el Tribunal Constitucional la falló por voto de mayoría, rechazando un recurso interpuesto sobre la misma materia en lo que respecta, entre otros casos, a las víctimas de la tragedia de Antuco. Este escenario se repetirá para el caso del accidente aéreo en Juan Fernández. Allí puede ocurrir que el Tribunal Constitucional acoja los recursos planteados y en ese caso se termina la investigación, no se puede continuar por cumplimiento de deberes militares, o que lo rechace. Y en esta segunda alternativa el proceso va a volver a la Corte Marcial y yo continuaré tramitando. Pese a que no existe certeza de cuándo se pronunciará el Tribunal Constitucional, se espera que en no más de 3 meses se conozca su decisión para avanzar en la investigación del accidente que le costó la vida a 21 personas en septiembre de 2011 y que está paralizada desde enero de este año. Jorge Sáez se convirtió en el nuevo secretario de la Corte Suprema, un cargo en el que deberá estar preocupado del orden, la coordinación y optimización de las cerca de 20.000 causas que anualmente revisa el máximo tribunal. Luego de una carrera como juez del Juzgado de Garantía y ministro suplente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Jorge Sáez es el nuevo secretario de la Corte Suprema. Atrás quedó su labor como magistrado. Ahora el secretario deberá preparar el despacho jurisdiccional del presidente, ser ministro de fe y organizar todas las causas que ingresan al máximo tribunal. Es la labor de una secretaría gestionar las causas de modo tal que éstas sigan su curso sin entorpecimiento.
en orden a que sean resueltas dentro de plazos razonables. La Secretaría de la Corte Suprema trabaja en un modelo de unidades, que significa concadenar, digamos, el trabajo para hacerlo lo más eficiente, lo más diligente y rápido posible. Aún llegan expedientes en papel, pero la digitalización ha permitido que la tramitación de causas sea más rápida. El nuevo secretario tendrá el desafío de organizar la unidad con la llegada de las nuevas tecnologías. Se trata también de generar flujos de proceso, o sea, definición de los procesos de trabajo, de modo tal que cada funcionario sepa cuál es la tarea que debe hacer respecto de cada causa y dónde comienza y dónde termina su responsabilidad al respecto. La Secretaría cuenta con 3 unidades a cargo del prosecretario. Desde el ingreso de las causas, ya sea digital o en papel, el plazo es de 24 horas para que lleguen a destino. La primera unidad es de atención de público e ingreso de causas y recibe todos los expedientes. La segunda es la unidad de tramitación, donde un grupo de abogados revisa que no falte ningún documento. Es una revisión pormenorizada de cada uno de los expedientes para efectos de que la tramitación de las causas en la Corte Suprema sea rápida, eficiente y adecuada. La unidad de trámites y devolución envía los oficios a las cortes o salas del máximo tribunal con la finalidad de que los litigantes puedan conocer el estado diario de las causas. En la última instancia, el secretario o prosecretario actúan como ministros de fe para realizar certificaciones que las autoridades indiquen. También para realizar las firmas en este momento, muchas de ellas firmas electrónicas avanzadas en diferentes recursos para poder materializar, darle gestión a las causas y por supuesto sacar el estado diario. Lo que ustedes han visto es el trabajo que diariamente realizamos con el objeto de que las causas sigan el proceso hasta su resolución. Nuestro desafío permanente es lograr que este proceso sea cada vez más eficiente y, por cierto, incorporar la tecnología de modo de avanzar en un proceso más moderno. Hasta la fecha se han tramitado 13.000 causas, a fin de año serán 20.000 documentos. A futuro la Secretaría avanzará a un sistema electrónico para entregar una atención rápida, óptima y eficiente para los actores de la justicia. Ponga mucha atención a la siguiente información del Poder Judicial, porque de seguro será de su interés. Acercar la justicia a las personas es el objetivo de los buses judiciales que recorren desde mayo cárceles, plazas judiciales, localidades rurales, ferias y municipios de la región metropolitana. 4 ejecutivas de atención y 2 conductores dan vida a la justicia móvil. Hay lugares donde no hay tribunales, donde no hay corporación. Nosotros estamos llegando a esos lugares. Hemos ido logrando alianzas muy fuertes con los distintos municipios, incluso con otros servicios públicos, lo que nos ha permitido, de alguna manera, rescatar el gran objetivo y el espíritu de esta iniciativa, que tenía que ver con acercar la justicia hacia las personas. A diario los buses judiciales atienden un promedio de 30 personas. La Granja, Quinta Normal, Lo Espejo, Melipilla, San José de Maipo e Independencia son solo algunas de las 25 comunas visitadas. La misión es entregar información del estado de causas, orientar y dar a conocer los servicios judiciales. Para darle una buena orientación y que la gente cuando vaya a hacer su diligencia, los tribunales, donde sea, la gente ya vaya preparada y no pierda tiempo. Encontré sorprendido al ver que el Poder Judicial se acerca a uno. La atención excelente. Andaba nervioso, preocupado, pero ahí salí más relajado. La atención fue muy buena, tuve mucha receptividad, me aclararon varias cosas que yo quería dilucidar. Fue buena, fue excelente. La justicia móvil ha realizado 1.529 atenciones en los últimos 3 meses. Pensión de alimentos, divorcios y herencias son las consultas más realizadas. Los temas de familia alcanzan un 48% de las atenciones, seguido por los civiles con un 35% y penales con un 10%. Claro, hay comunas que se reciben más consultas del área penal, por ejemplo, ¿ya? Pero la constante siempre es familia, ¿ya? Y los demás temas van dependiendo un poco de la comuna. El proyecto de justicia móvil ha solicitado 130 millones para sumar más buses judiciales y llegar a todo Chile.
Nosotros creemos que en el mediano plazo ya deberíamos tener vehículos instalados al menos en los grandes centros urbanos, tanto del norte como del sur del país, para poder empezar a replicar esta bonita experiencia a lo largo del territorio nacional. La Justicia Móvil ha realizado 130 visitas a comunas. Para el segundo semestre se contemplan más de 2.000 atenciones a usuarios, lo que busca que la justicia sea oportuna, cercana y óptima para la ciudadanía. En nuestra sección de Constituciones nos queda revisar la que hoy está vigente en nuestro país. Esta fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980. Pese a que ha tenido más de 15 reformas, en ella se conserva la tradición presidencialista. En la actualidad existen diversos debates que pretenden cambiar esta Carta Fundamental. Después de las diversas reformas realizadas a la Carta Fundamental de 1925, el golpe militar de 1973 suspendió su vigencia. La Junta Militar creyó necesaria una nueva institucionalidad que partiera de cero, por lo que se designó una comisión de estudios de la nueva Constitución. Entre sus integrantes se encontraban Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñán y Jorge Ovalle Quirós. El contexto de la Constitución de 1980 era la existencia de un gobierno autoritario, dictatorial del general Augusto Pinochet, que había producido la intervención militar del 11 de septiembre de 73, y eso había generado en un principio la idea de restaurar la institucionalidad quebrantada. La Constitución Política de 1980 está vigente actualmente. Fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 por una amplia mayoría. Sin embargo, el plebiscito se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre los comicios. Ahora hay que señalar que la Constitución de 1980 fue aprobada bajo una dictadura militar. Entonces eso significó una serie de restricciones en cuanto a su proceso de discusión, de elaboración, sobre todo especialmente en el sentido de la ausencia de garantías. La nueva Constitución tuvo como principal objetivo resguardar el régimen de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar contra el Estado. Para ello, declaró inconstitucional todo acto u organización que mantuviera una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases. La Constitución del 80 se planteó establecer un nuevo tipo de democracia, una democracia protegida y autoritaria. ¿Protegida de qué? De los vaivenes de la opinión de las masas, y autoritaria en el sentido de defender una gran autoridad. La Constitución además tenía 29 disposiciones transitorias que de alguna manera limitaban las libertades plenas de esta Carta Fundamental. La Constitución tenía dos partes, el articulado permanente y los artículos transitorios. En el caso de los artículos transitorios regirían hasta 1990, de manera tal que la Constitución propiamente tal, en todas sus normas y de una manera más permanente, solo comenzó a funcionar a partir de 1990. Dentro del texto constitucional se estableció que el presidente de la República tendría una vigencia de 8 años, sin derecho a ser reelegido de forma inmediata, una medida que resultó clave en el plebiscito de 1988, donde ganó el no y obligó a Augusto Pinochet a dejar el poder. Posterior a la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988. Entonces, en el fondo, la oposición de aquel entonces, legitimada por la fuerza que tenía a raíz del triunfo en el plebiscito del 88, negoció con el régimen saliente una serie de reformas que buscaron atenuar los aspectos más negativos de esta democracia protegida autoritaria. La Constitución tiene más de 15 reformas, entre ellas las que más destacan son la de 1989 con un plebiscito en julio y la realizada en el año 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos. Ambas tuvieron como objetivo entregar mayor legitimidad al texto constitucional. Desde ese momento, la firma de Augusto Pinochet fue reemplazada por la de Ricardo Lagos. A esta Constitución se le han hecho dos grandes reformas que podríamos llamar estructurales. Una en 1989 con un plebiscito de julio de ese año, y la otra se hizo el 2005 en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. El objetivo que tenían estas dos reformas era darle una mayor legitimidad a la Constitución de 1980.
3 son las constituciones que han logrado establecerse por un periodo prolongado en la historia del país, cada una promulgada por un régimen autoritario y con sus reformas pertinentes. A julio de 2015, la Constitución tiene 132 artículos y 26 disposiciones transitorias, y existe un debate sobre la necesidad de un proceso constituyente para la aprobación de una nueva Carta Fundamental. Tanto el sistema previsional como el de salud son parte de las coberturas que el Estado chileno debe asegurar a todas las personas. En el siguiente capítulo de Garantías Constitucionales te contamos en qué consiste el derecho a la seguridad social. Bien, el número 18 del artículo 19 de la Constitución establece el derecho a la seguridad social. La Constitución no define qué es la seguridad social, sino que señala que una ley establecerá cuáles son los beneficios de la seguridad social. Pero sí la Constitución establece que el Estado tiene el deber de garantizar que se efectúen prestaciones sociales uniformes, ¿sí? Y además agrega que la ley puede establecer cotizaciones obligatorias para las personas para poder financiar las prestaciones de seguridad social. La salud pública claramente es seguridad social, ¿sí? Podemos separarla como un derecho, pero sí es seguridad social. Las personas enfermas necesitan que el Estado realice una prestación de salud para que se mejore. Y junto con ello está la jubilación, ¿no? En Chile, por ejemplo, para los privados, el sistema de AFP, ¿no? Eso es seguridad social también. Pero también subsidios de desempleo, eso es seguridad social. Pensiones por invalidez o alguna discapacidad, por enfermedad, son también formas de seguridad social. O sea, básicamente la seguridad social consiste en que el Estado apoya económicamente a personas que tienen alguna dificultad para mantenerse por sí mismas. A continuación les invitamos a conocer diversas informaciones del Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. Más de un centenar de alumnos y apoderados del Colegio Los Carreras de San Miguel presenciaron la obra de teatro El Tesoro de Margarita, que aborda la prevención del abuso sexual infantil. La actividad está enmarcada en el Plan de Difusión Jurídica de la Corte de Apelaciones de la misma comuna, encabezado por el ministro Roberto Contreras. Al finalizar la obra, los profesores y apoderados del establecimiento interactuaron con jueces y consejeros técnicos, quienes les entregaron herramientas para prevenir y detectar posibles casos de abuso sexual. Me parece una muy buena instancia, ya que ellos son los que están siempre viendo este tipo de casos y nos pueden aportar más ideas, más información. A través de una visita guiada, el Juzgado de Familia de Iquique mostró las características y funcionamiento de la Sala Gesell de esta jurisdicción. La actividad estuvo encabezada por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique, Mirta Chamorro, y la presidenta del Juzgado de Familia, Patricia Araya, y contó con la participación de diversas autoridades de la región. La Sala Gesell es parte de un proyecto del Poder Judicial que busca evitar o mitigar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales. Además, es una medida que apunta a proteger los derechos de la infancia y adolescencia. Esto permite efectivizar y concretizar el derecho de los niños a ser oídos dentro de un ambiente seguro, tranquilo, adecuado para su condición y edad. Además de que la entrevista se asegura que se realiza a través de una metodología apropiada a dicha condición. Lo encontré súper grato y que inviten a esta instancia a los jóvenes. Es diferente, es abrir y ver nuestras oportunidades que se nos están brindando ahora que antes no se daban. Una masiva participación de jueces, representantes de servicios públicos, abogados y organizaciones sociales tuvo el 5º seminario sobre acceso a la justicia para grupos vulnerables y que en esta ocasión abordó las dificultades que enfrentan las personas en situación de discapacidad, realizado en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. La actividad fue dirigida por el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien presentó el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad y las reglas de Brasilia. Además, 2 magistrados de la comuna y el director del Instituto Teletón de Coyhaique realizaron presentaciones durante el seminario. Una de las situaciones de vulnerabilidad es naturalmente la discapacidad. Eso impide que la gente llegue con la misma facilidad física, muchas veces con la misma facilidad intelectual o con la misma facilidad de comprensión a la justicia. Entonces es bueno que la otra parte, que es la justicia, abra sus puertas y
reciba a las personas en situación de vulnerabilidad de mejor manera. Bueno, nosotros como Teletón es muy importante el poder tener los espacios para poder mostrar a la comunidad las necesidades de los pacientes en situación de discapacidad. Además del seminario, las autoridades inauguraron una muestra de pintura de los niños atendidos en este centro de rehabilitación de la Teletón, la que estará en exhibición hasta el 16 de septiembre en dependencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Con una jurisdicción de 700.000 habitantes, el Tribunal Oral de Garantía de Puente Alto realiza cerca de 15.000 formalizaciones al año. Desde este lugar nos despedimos, como siempre, dejando a los invitados para que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición.